Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hacer una presentación muy breve sobre modelos teóricos de economía espacial, un poco para compartirles sobre todo lo que enseño en la primera parte de mi curso, eh, en cuanto a la modelización de las decisiones de localización como decisiones económicas. Bueno, todos sabemos la definición de economía, la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades humanas. Y bueno, si esta es la definición de economía y la definición de economía espacial, si la economía espacial es una subdisciplina de la economía, su definición tiene que ser también un recorte de la economía. Y bueno, la economía espacial es la ciencia que estudia las decisiones de localización de las personas. Y bueno, las decisiones de localización no dejan de ser decisiones de asignación de recursos, porque cuando decidimos irnos a vivir a un determinado lugar y no a otro, cuando decidimos ubicar, un negocio decide ubicarse en un lugar y no en el otro, en esas decisiones lo que está haciendo el agente económico también es asignar recursos escasos. ¿Y cuáles son esos recursos escasos en esta decisión? Bueno, por un lado el tiempo, porque el lugar en el cual yo decida ubicarme va a implicar si voy a gastar más o menos tiempo viajando, o lo que llamamos el commuting, el desplazamiento desde el hogar hasta el lugar de trabajo o hasta el lugar de consumo. Puede ser, no sé, supongan, si alguien quiere decidir si va a vivir no sé, o acá en Palermo o 3 kilómetros para el sur, bueno, eso ciertamente le va a cambiar el tiempo de viaje si le gusta salir en Palermo, si le gusta ir al Rosedal o algún parque. Bueno, ciertamente ahí va a tener más tiempo de viaje y en la otra localización tendrá otras ventajas. Después, bueno, obviamente también uno el tiempo lo puede dedicar a trabajar, lo puede dedicar al ocio, lo puede dedicar al commuting. Entonces, cuando decidimos dónde localizarnos, en cierta manera estamos asignando el recurso tiempo entre el viaje y los otros usos. Y después, bueno, obviamente lo que es el otro recurso, obviamente el dinero, dado que el lugar en donde nosotros nos ubicamos para realizar nuestras actividades de producción y de consumo, eh, estas actividades van a tener distintos costos o distintos ingresos, también en función de dónde nos ubiquemos. Pensemos nosotros como consumidores, en dónde nos ubiquemos principalmente va a variar según en términos de la renta que vamos a pagar. Hay lugares de la ciudad que son mucho más caros que otros, hay ciudades que son más caras que otras en términos de renta, y al mismo tiempo también nosotros vamos a decidir nuestra localización en función de lo que vayamos a ganar trabajando, tanto en términos de las posibilidades de conseguir trabajo como del salario que vamos a recibir por ese trabajo. De hecho, particularmente en el caso, no sé, de los que están en la mesa, calculo que casi todos son economistas o todos o casi todos. Particularmente para el trabajo del economista no es un trabajo que uno lo puede ejercer desde cualquier lugar, o bueno, por lo menos antes de la pandemia, antes del trabajo ese era el caso, pero piensen, cuando decidimos dónde ubicarnos, pensamos qué probabilidad voy a tener de conseguir un trabajo acorde a lo que me gusta y acorde a mis expectativas económicas. Después, obviamente, también el lugar en donde nos ubiquemos va a determinar también, para las empresas también va a determinar sus ingresos y sus costos, porque, bueno, las empresas, bueno, en el caso de las empresas, el salario, los salarios son para nosotros un ingreso, para las empresas un costo, las empresas también tienen que pagar renta.
Y además, en dónde se ubica una empresa va a afectar primero las ventas, porque piensen, un comercio no va a tener el mismo volumen de ventas si está ubicado en una zona con baja densidad de población o con baja circulación, que si está en una zona de alta circulación o de alto poder adquisitivo. Eh, Después, también la ubicación va a afectar la productividad de la empresa. Eh, piensen mismo, o la empresa o de la institución en general, digo, piensen simplemente, piensen en todos los investigadores que están acá en la facultad. El hecho de poder tener un ámbito como la universidad en donde reunirse, en donde intercambiar ideas, facilita enormemente que los investigadores puedan producir el I+D que constituye su trabajo principal. Si vivieran aislados, si no pudieran consultar entre sí y no pudieran atender a seminarios y no pudieran ver a sus tutores y pudieran evacuar dudas con sus colegas, ciertamente la productividad de los científicos sería mucho menor. De hecho, si ustedes miran los datos sobre concentración de los patentamientos están súper concentrados, mucho más concentrados que cualquier otro sector de la actividad económica. Bueno, y lo mismo ocurre con un montón de actividades. Hay muchas actividades donde la productividad aumenta mientras mayor es la aglomeración. Y por otro lado, también el costo de transporte. Piensen en todas esas industrias en donde la logística tiene un costo que es muy relevante. Piensen, de hecho, en todas las industrias que son de producción de bienes de primera necesidad. De hecho, esto les explica por qué, por ejemplo, si uno mira la industria lechera, la primera industrialización está junto a la producción, porque el costo de transporte es muy alto, no porque la leche sea muy cara en sí de transportar, sino por el hecho de que si transcurre el tiempo, el producto se echa a perder, mientras que eslabones de la industria que están mucho más cerca del consumidor, porque es la industrialización y que requiere conocer al consumidor porque es producir un producto diferenciado como un alfajor o una golosina. Obviamente esos eslabones y la comercialización naturalmente están ubicados mucho más cerca del consumidor. Entonces, el costo de transporte también ciertamente hace al recurso dinero que uno tiene que asignar en las decisiones de localización. Y bueno, la economía espacial naturalmente como disciplina, es la disciplina donde interactúan lo geográfico y lo económico. ¿Y cómo es que interactúan? Bueno, lo que hacemos en economía espacial a nivel teórico es incorporar el espacio geográfico a las decisiones de asignación de recursos. Entonces, la geografía aporta el elemento geográfico, que es la localización de los recursos naturales, por ejemplo, las distancias, los tiempos para ir desde un lugar a otro, y la economía toma esos datos y mediante la optimización observa cuál es el resultado para los agentes económicos, ya sea la ganancia para las empresas o la utilidad para los consumidores. Y en definitiva, estos agentes económicos, al buscar maximizar su ganancia, su utilidad, lo que hacen es decidir la localización óptima, es decir, la localización en donde van a poder maximizar sus respectivas funciones. Entonces, en definitiva, la dimensión espacial entra en la decisión económica y la dimensión espacial es, en definitiva, determinar la distancia del consumidor, de la empresa productora, la distancia a algo o a alguien, porque en definitiva lo que más importa en economía espacial son las distancias, digamos, las distancias relativas, la distancia a un recurso, la distancia a mi mercado de consumo, la distancia a mis proveedores.
Entonces, bueno, naturalmente uno mira la distancia a ciertas infraestructuras, a ciertos accidentes geográficos, a lo que llamamos amenities, por ejemplo, cuando estamos decidiendo dónde vamos a alquilar un departamento, por ahí tratamos de ver de estar cerca de algún parque, por ejemplo. Y bueno, la distancia mismo a las personas, digo, no nos da lo mismo vivir a 10.000 kilómetros de distancia, lejos de nuestros afectos y la familia, que vivir en la misma ciudad que ellos. Y bueno, esta dimensión espacial de distancia se termina traduciendo en un valor económico cuando uno entiende que estas distancias eh, eh, implican ingresos o egresos monetarios en términos de todos los factores que veíamos en la slide anterior. Si tengo que dedicar tiempo a viajar en vez de a descansar o trabajar, si tengo que pagar más caro el salario de mis empleados, si tengo que pagar más cara mi renta, si voy a ganar, si voy a tener más o menos ingresos por mi trabajo, por mis ventas, si voy a tener más costo de transporte. En definitiva, estos elementos son los que ponen la dimensión espacial adentro de adentro del proceso de optimización que hacen las empresas y los consumidores. Oh, pasó varios de repente. Bueno, y entonces, como veníamos diciendo, empresas y consumidores tienen sus funciones de utilidad y de ganancia que buscan maximizarlas. Entonces, la decisión de localización va a ser en definitiva el resultado de la optimización. Sí, 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 sí. Adelante, adelante. Entonces, dado que la localización, a través de estos factores que mencionábamos recién, entra en la decisión de optimización, la decisión de localizarse es el resultado de esta optimización. Es decir, elegir la localización, que acá la representamos como una D, porque es en definitiva la distancia a algún punto. Mi proceso de optimización me va a terminar diciendo cuál es la distancia óptima, no sé, aquella que me da el balance correcto entre lo que pago de renta y el tiempo que tengo que gastar cada día en viajar a mi trabajo, por ejemplo, me va a terminar determinando mi localización óptima. Ahora bien, cuando uno mira un mapa, uno observa un patrón. Generalmente uno ve la actividad económica y la población aglomeradas en unos pocos puntos. Siempre que uno mira un mapa, uno mira una configuración territorial. Esa configuración territorial, en sus inicios, seguramente estuvo determinada por algún factor topográfico, como puede ser la geografía natural, la ubicación el curso de los ríos, la fertilidad de los suelos, etc. O también aleatoria, o si se quiere, hasta determinada hasta por factores políticos. Piensen, yo siempre en el curso doy el ejemplo, si ustedes miran, la mayoría de las capitales de las grandes ciudades del mundo, que bueno, tienen 500 años de historia en el caso de Buenos Aires, y en el caso de Europa, 1000, 2000, 3000 años de historia. Fíjense que todas tienen dos rasgos en común, todas están ubicadas junto a un curso de agua y lejos de la costa. Bueno, no es el caso de Buenos Aires, pero piensen ustedes, las capitales europeas, todas están alejadas de la costa. Y esto que obedece, no obedece en sí a un factor económico, pero que obedece a un factor que antecede, que es la supervivencia, por una cuestión de protección y de defensa. Siempre era mejor estar ubicado en el interior para poder tener una alerta temprana. Entonces, ese primer factor determinó que la aglomeración ocurra en ese lugar, porque había acceso al agua, porque había distancia para poder anticiparse a un tipo de evento bélico.
pero toda la dinámica de localización que viene después de esa primera aglomeración sí se puede explicar principalmente por mecanismos económicos. Estos son los mecanismos económicos con quienes, bueno, quienes hayan tomado mi curso, por suerte la presentación termina acá, no les voy a volver a taladrar con lo mismo de siempre, pero esos mecanismos económicos que determinan cómo se va a seguir configurando el mapa, si la población se va a aglomerar más en un solo punto, o si se va a dispersar en más puntos, o si cada punto va a ocupar más superficie. Todos esos rasgos de la configuración van a depender del contrapeso entre las tres fuerzas que ustedes ven listadas en letra azul ahí abajo. Las economías de escala, básicamente mientras más fuertes son las economías de escala, digo, mientras la tecnología para realizar una actividad económica, sea la producción, el transporte, mientras esa tecnología implique un mayor costo fijo, un mayor costo hundido y un menor costo marginal, piensen típicamente en el caso de producir una prenda a mano versus tener una fábrica con telares mecánicos que requiere una fuente de energía. Mientras mayores sean esas indivisibilidades y menor el costo marginal que genera esa tecnología con indivisibilidades, mayor es la economía de escala y mayor fuerza de aglomeración también, porque piensen, si yo voy a poner, de nuevo, si yo voy a pasar de la tecnología de hacer una prenda de vestir a mano a producirla en una gran fábrica con máquinas, seguramente mi escala mínima para que sea económicamente viable poner esa fábrica va a ser mucho más grande, y eso por ende, ¿qué va a requerir? Va a requerir que yo tenga aglomerados a muchos trabajadores en la fábrica para que hagan uso de ese capital indivisible, y a la vez van a requerir que yo tenga relativamente cerca mi mercado de consumo para poder vender esa producción. Entonces, esas son fuerzas que nos aglomeran. Ahora, por el contrario, mientras menores son las economías de escala, menor incentivo tenemos para estar aglomerados porque tenemos menos ventajas de estar... Bueno, y así como hay economías de escala, también hay deseconomías de escala. Piensen lo que sucede con los precios inmobiliarios mientras mayor es la densidad poblacional. Los precios van hacia arriba. Piensen lo que ocurre con la congestión vehicular. Digo, a mayor cantidad de autos, mayor es el tiempo que tardamos en trasladarnos. Esa es una fuerza que hace lo contrario, nos dispersa. Después pensemos por otro lado en los costos de transaccionar. Piensen que mientras más barato es el costo de mover, mientras más barato es el costo de transportar una mercadería, mayor es el tamaño de mercado para una gran fábrica con economías de escala. Entonces ahí bajar los costos de transporte me refuerza la aglomeración porque me conviene producir a mayor escala y llevo a un mercado más grande. O por el contrario, también lo que podría ocurrir es que mientras más bajo es el costo de transporte y además más bajo es el costo de coordinar un proceso productivo a distancia, desaglomero. ¿Por qué? Porque puedo aprovechar precios relativos de los factores. De hecho, esa es la manera en la que surgieron las cadenas globales de valor. Una vez que el costo de transportar una mercadería, en este caso insumos intermedios, y a su vez menor fue el costo tanto tecnológico como contractual de poder hacer offshoring, de tener parte de mi proceso productivo en otro país, típicamente fue el caso primero de Japón, después de Corea, Taiwán y hoy día China y la India. Más conveniente fue desagregar geográficamente mi proceso productivo, mientras menor fue ese costo de transacción, más conveniente fue desagregar geográficamente mi proceso productivo para aprovechar ventajas comparativas. Por ejemplo, bueno, los servicios IT, en la India hay personas capacitadas y que prestan estos servicios por salarios significativamente menores a lo que cuesta ese recurso en Europa, por poner un ejemplo. Entonces, fíjense cómo este costo de transaccionar permite aprovechar a las empresas, aprovechar precios relativos y
modificar la configuración territorial, trasladar actividades económicas de un continente al otro. Y sin ir mucho más lejos, con esto ya vamos cerrando, piensen en el caso de del teletrabajo y el impacto que eso está teniendo en los mercados inmobiliarios. Bueno, de hecho, lo estamos estudiando en una investigación acá en la facultad, pero piensen cómo cambian las decisiones de localización el hecho de poder hacer el teletrabajo. Digamos, si en vez de viajar a la oficina 5 días a la semana, solamente viajas 2 o 3 días, o hay gente que incluso trabaja todo el tiempo desde la casa, ya no vas a valorar tanto el tener que vivir acá en un barrio más céntrico de la capital. Y bueno, está quien diga, bueno, me vuelvo al interior porque ahí está mi familia, o me mudo al Gran Buenos Aires porque ahí cuento con más espacio verde, o porque las rentas son más bajas. De manera que, bueno, nuevamente fíjense cómo al cambiar los costos de transacción, en este caso de la información, cambia la forma de aprovechar las economías de escala y los precios relativos. Y así también cambian las preferencias por la localización y en última instancia cambia también la configuración territorial. Así que, bueno, me pasé 5 minutos. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Profe, ¿alguna duda? Bueno, los que ya tuvieron los cursos conmigo, les pido disculpas por repetir contenidos. Así que bueno, les agradezco a todos la atención y